Nos levantamos a una sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor. Nadie va a cambiar ni a confundir lo que en casa papá y mamá solían enseñar. Toma mi mano, es una realidad. Unamos fuerzas, todos unidos. Es tiempo de actuar a favor de la familia. Tu voz junto a la mía, lo podemos lograr. Nuestros pasos hablarán con el poder de la verdad, rescatando los principios del diseño original. Toma mi mano, es una realidad. Unamos fuerzas, todos unidos. Es tiempo de actuar a favor de la familia. Tu voz junto a la mía, lo podemos lograr. Nuestros pasos hablarán con el poder de la verdad, rescatando los principios del diseño original. Rescatando principios del diseño original. Rescatando principios del diseño original. Nos levantamos a una sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor. Nadie va a cambiar ni a confundir lo que en casa papá y mamá solían enseñar. Toma mi mano, es una realidad. Unamos fuerzas, todos unidos. Es tiempo de actuar. Amén, gloria a Dios para siempre. Estamos totalmente en vivo en el nombre del Señor cuando ya son las 2:40, 20 minutos faltando para las 3 de la tarde. Gracias al Señor estamos en vivo aquí en Radio Misionera Fuego Pentecostal, un día sábado, un día nublado en el nombre del Señor. Santo es su nombre, pero le agradecemos a Dios por un día más de vida y que nos permite en el nombre de Jesús por estar aquí grabando y compartiendo, ¿cierto? En vivo, el Señor, este programa radial en el nombre del Señor. Estamos agradecidos porque hoy día tenemos el momento, el espacio para poder compartir libremente, ¿cierto? En el nombre del Señor, estos temas tan delicados que hoy día nosotros estamos abordando. Le agradecemos a Dios por una semana más en la cual hemos podido estar compartiendo programa en el nombre de Jesús, a nuestros hermanos que nos han ayudado, unos que otros nos han facilitado, ¿cierto? Algún mensaje, nuestro hermano Cristóbal Paredes, que realmente ha sido de mucha bendición para nosotros porque nos comparte mensajes, yo le solicita, ¿cierto? Y él tiene el tiempo, la dedicación, una muy linda disposición. Y siempre dijo, con un hermano nos envía algún mensaje, algo para compartir. Y no sabe cuánto nos ayuda a ver trabajo radial. Nosotros estamos prácticamente dueños de la radio junto a mi hermano Ciro Ochoa, el por cosas en Venezuela, ciertos temas eléctricos, de internet y conectividad. Se le hace muy difícil poder estar aquí con nosotros o compartiendo, transmitiendo en vivo. O deberíamos estar los dos en el nombre del Señor, pero tristemente, ¿cierto? Tuvo problemas de conectividad y en el nombre de Jesús no puedo estar, así de simple. Pero gracias a Dios el programa tiene que seguir, tiene que avanzar y vamos a hablar ya nuevamente, ¿cierto? En el programa de hoy, derribando argumentos,
que es un libro que nosotros estamos escribiendo junto a mi hermano Ciro, en nombre de Jesús. Ciertamente me ha permitido avanzar en el nombre de Jesús bastante. Falta una cosa por terminar. Y lo que yo hago respecto al libro que yo estoy haciendo es un libro enfocado en gran parte en lo que es Chile y ciertas circunstancias. Por eso es que el lenguaje que utilizo es muy conocido, entre comillas, de las cosas que están pasando aquí en Chile. De lo que yo he desarrollado dentro de lo que yo he hecho en el libro. Amén. Este libro lleva un año, más de un año, y aún, cierto, no lo he podido terminar, pero gracias a Dios, porque en esas pausas van sucediendo, van avanzando leyes. Entonces, eso me permite actualizar toda la información en el nombre de Cristo. Pero respecto a lo que hemos avanzado, reitero, nunca pensé que tan rápido iba a avanzar en Chile, o sea que la ideología de género ciertamente iba a avanzar la agenda, ¿cierto? De leyes que ellos tienen, avanzarse tan rápido en el programa legislativo aquí en Chile. Y eso es muy peligroso, demasiado peligroso, más peligroso que la misma pandemia, en el nombre del Señor, porque eso va a atentar justamente o quiere atentar al diseño de la familia, el diseño original, divino, en el nombre del Señor. Los padres, los matrimonios, la maternidad, ¿cierto? En nombre del Señor, nuestros hijos, contra la potestad que tienen los padres sobre los hijos. Entonces hay un sinfín de elementos que están trabajando para destruir, o sea, prácticamente destruir todo el diseño original de la familia y cada uno de sus elementos. Entonces, la ideología de género es realmente perversa en el nombre del Señor. Yo te lo digo francamente, está pero sumamente ligada con todo lo que tiene el marxismo, de sus orígenes, el socialismo, todas estas cosas. Por eso este tipo de gente apoya acá en Chile y son los que más favorecen y quieren favorecer estos tipos de leyes. Porque entendemos que ciertas inclinaciones ideológicas y políticas siempre han sido, y desde el punto de vista bíblico, desde sus orígenes, ¿cierto? Vemos la rebelión del hombre, entonces siempre va a haber una posición rebelde que quiere rebelarse contra todo lo que Dios ha establecido. Y ese espíritu o esa idea, ¿cierto? Se aposenta sobre cierto estamento, idea o filosofía o inclinación política y científica y se arroja y son espíritus, son demonios, son cosas del enemigo que, ¿cierto?, ocupan las mentes para llevar a cabo todos estos proyectos, y en el nombre de Cristo tiene que ir así cumpliéndose la escritura para llegar a esa sociedad como los tiempos de Noé, como los tiempos de Lot, ¿cierto?, de Sodoma y Gomorra, una sociedad malvada, violenta, pero altamente inmoral, en el nombre de sexual, muy inmoral, en el nombre de Cristo. Entonces estamos llegando a esos tiempos ya decisivos, esos tiempos en los cuales la sodomía, ¿cierto?, la hipersexualización de los hijos, de los que quieren hacer, son leyes sumamente malas y perversas en el nombre de Cristo. Son leyes terribles que se quieren legislar, ¿cierto?, en nuestra nación y el mundo. Pero hoy, en este día, en el programa Derribando Argumentos, ¿cierto?, tenemos importante de lo que queremos abordar, y tienen que ver con, en el nombre del Señor, con qué es una ideología, ¿cierto? Yo dije, este programa es un espacio educativo, en el nombre del Señor, para la iglesia, para la hermandad, en el nombre de Cristo. ¿Qué es una ideología? La ideología de género y pedofilia, el proyecto S y su gran peligro, en el nombre del Señor. Tenemos todas estas cosas en nombre del Señor. Voy a presentar dos puntos importantes, y el último, el proyecto S, voy a dejar un audio, ¿cierto?, en nombre del Señor, por un abogado, Pablo Muñoz Uturrieta, en el nombre del Señor. Pero voy a presentar estos dos primeros en el nombre de Jesús. Vamos a ir con la canción de este programa, ¿cierto?, que va en relación con el programa Hijo, no te metas con mis hijos. Amén. Pero antes voy a leer una base, la basecita, ¿cierto?, el devocional, la base, el fundamento del programa de hoy, que lo vamos a encontrar en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo
12. Habacuc capítulo 2 versículo 12, la palabra de Dios dice así: hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Vuelvo a reiterar, escuchen bien, estos son los ay del Señor. ¿Usted quiere leer ay? Bueno, váyase a Habacuc capítulo 2 versículo 6 en adelante y se va a encontrar con todos los ay de parte del Señor. Y uno de los ay, cierto, que Dios le revela a Habacuc es que hay un ay para que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad, en el nombre del Señor. Entonces hoy vemos a través de nuestra nación cómo este Chile en el nombre del Señor se quiere restablecer, ciertos, con leyes en el nombre del Señor sumamente sangrientas y leyes de iniquidad en el nombre del Señor, como ha sido lo que ha pasado en Chile con la ideología de género, el aborto en 3 causales, la ley Samudio en el nombre del Señor, la ley de garantía de la niñez, la ESI, en el plan educacional de Chile en el nombre del Señor, cierto, a edad temprana, a edad parvularia. Entonces son todas estas leyes en el nombre del Señor que van estableciendo sobre la nación, cierto, que van fundándose en sangre. Como dato, no hay mayor causa de muerte que el aborto a nivel mundial. El COVID-19 no le llega ni a los talones, cierto, por la cantidad de muerte de niños abortados en el nombre del Señor, y las muchas accidentes por accidente automovilístico, que supere la cantidad de muerte, de asesinatos de niños, como es el aborto. Y con todas estas clínicas privadas y gran negocio, ¿cierto? Parenthood y todas estas cosas que están a favor de realizar este negocio. Es triste, pero la la cual nosotros estamos viviendo en el nombre del Señor, y bíblicamente Dios trae un ay sobre aquella nación. Amén. Trae un ay sobre aquel que edifica en sangre la ciudad con sangre y del que edifica una ciudad con iniquidad, hermano. Así que vamos con el himno de este programa y ya estamos rápidamente volviendo para presentar 2 puntos, que es la ideología de género, la ideología de género y la pedofilia. ¿Sí? Vamos con el himno y estamos de vuelta. A favor de la familia, tu voz junto a la mía, lo podemos lograr. Nuestros pasos hablarán con el poder de la verdad, rescatando los principios del diseño original. Toma mi mano, es una realidad. Unamos fuerzas, todos unidos, es tiempo de actuar a favor de la familia, tu voz junto a la mía, lo podemos lograr. Nuestros pasos hablarán con el poder de la verdad, rescatando los principios del diseño original. Rescatando principios del diseño original, rescatando principios del diseño original. Estamos aquí nuevamente ya, ¿cierto? Y ya vamos a comenzar con la primera parte de lo que es en este día. Y vamos a comenzar la parte del un fundamento. Por ejemplo, nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? En el nombre de Cristo, creemos fielmente en la familia como una de las instituciones más determinantes e importantes que Dios ha creado en el nombre del Señor. Desde el principio, desde el Génesis, ¿cierto? La primera institución
que Él realizó, ¿cierto? Que Él creó. No fue la Fuerza Armada, no fue un instituto de investigaciones, no fue un centro médico, no fue un cuartel de bomberos, no fue una moneda, ¿cierto? Un estamento político, no, de ninguna manera. Ni tampoco fue una iglesia o una corporación religiosa. La primera institución que Dios instauró, estableció sobre la tierra fue la familia, fue el matrimonio. Ese fue el primer organismo, la primera institución que dio origen a todos los demás estamentos sociales, políticos y religiosos que nosotros conocemos. Es decir, creemos fielmente como cristianos y como hijos de Dios que el sostén, la base de la sociedad y del mundo, ¿cierto? Y de su estamento inicia con la familia, con aquel diseño único y divino que Dios estableció en el nombre del Señor. Él puso y colocó unas características, unas cualidades únicas dentro de lo que Él es el matrimonio, de lo que es la familia. Dentro de ese envase no solamente se caracteriza la capacidad reproductiva, que es lo que le da, ¿cierto?, la capacidad de crear vida, sí, es una cualidad sumamente importante, pero también hay todo un cuadro sentimental, psicológico, de estabilidad y sustentabilidad que únicamente y exclusivamente la tiene la familia. Hay bendiciones, hay características que nada ni nadie puede ocupar, ¿cierto? O compararse a lo que es la familia como Dios la instauró. El matrimonio es único y es exclusivo. Que otras personas o que ellos quieran intentar decir que la unión entre personas de un mismo sexo es un matrimonio, es una familia, no es así. Ellos quieren llegar a ser, que es muy distinto, quieren llegar a ser, pero nunca van a llegar a ser, porque Dios instauró y encerró con características únicas y exclusivas el diseño original de la familia. Que ellos quieren hacernos creer que ellos van a alcanzar una altura similar a lo que es una familia es imposible. El león es el león y el gatito es el gatito. Al gatito, por más que usted le coloque una peluca de melena, nunca va a tener la capacidad de un león. Así la familia que Dios estableció es única y exclusiva y tiene capacidades, bendiciones y particularidades únicas y exclusivas que en ninguna manera, ningún prototipo o diseño o plan humano que quiera o pretenda decir que es un matrimonio, que es una familia, nunca la va a poder alcanzar. Nunca va a tener la capacidad de sustentabilidad y progreso, ¿cierto?, como lo ha tenido la familia desde el principio. Es imposible. Gloria a Dios para siempre. Desde ahí nosotros entendemos el punto de vista bíblico, que es la familia, lo que es el sostén, la base de la sociedad, en el nombre del Señor. Decía un hombre, un pastor fallecido ya, Luis Hernández Ortiz, en su libro, que lo cual lo recomiendo, fundador del movimiento misionero mundial, decía él en su libro Matrimonio, Divorcio y Casamiento, lo siguiente acerca de la familia. Dice: el matrimonio de un hombre y una mujer, siendo una institución divina y un acto divino que une al esposo y a la esposa en una relación más íntima y más fuerte que la relación entre padres e hijos, les une de tal modo que dejan de ser dos para venir a ser una sola carne. En el nombre del Señor, ¿sabe usted que la unión entre un hombre y una mujer está en la cúspide de todo los afectos sentimentales? El amor de un esposo y una esposa está por sobre el amor a los padres y sobre el amor a los hijos. Es algo tan profundo que son una sola carne en el nombre del Señor. Imagínense usted cuál grande y poderoso es el amor y la unión entre un hombre y una mujer. El afecto entre padre e hijo, aunque yo ame a mi hijo y mi hijo me ame a mí, nunca vamos a ser una sola carne. Así de fuerte es
unión y la exclusividad entre el amor entre un esposo y una esposa. Son una sola carne. Ningún matrimonio heterosexual, ningún matrimonio homosexual puede tener estas características. Solo los matrimonios heterosexuales, ¿cierto? Entre la unión entre un hombre y una mujer puede tener esta característica. Es una exclusividad propia y única. Pero también hay otra característica. Dice, esta declaración de una sola demuestra que la dualidad de hombre y mujer al unirse en matrimonio forman, escuchen bien, un organismo vivo firmemente unido por Dios, lo cual es la base y fundamento del hogar, de la familia, de la sociedad, de la nación y del mundo. Gloria a Dios para siempre. Esta unión, cuando Dios estableció la unión entre Adán y Eva, forjó que iban ellos a unirse en matrimonio, pero al mismo tiempo estaba creando ya un organismo vivo y firmemente unido por Dios, lo cual es la base, el fundamento del hogar, de la familia, de la sociedad, de la nación y del mundo. O sea, el matrimonio tiene el hogar diseñado por Dios, es una base, es un organismo fuerte, una institución sólida que le da el sostén, la capacidad, ¿cierto? Para que esos niños que nazcan sean forjados, sean enseñados a tal manera, ¿cierto? Desde el punto de vista correcto, que puedan ser el progreso para el mundo, para siempre. Por eso es que un hogar bien establecido, donde hayan un bien criados, ese niño tiene una alta posibilidad de ser un joven de bien, ¿cierto?, para la sociedad. Todo lo contrario a lo que indican los factores de los hogares polidisfuncionales, ¿cierto?, donde por ahí carecen, ¿cierto?, la imagen paterna o la imagen materna, y se encuentran mucho más expuestos todos aquellos niños, ¿cierto?, a inclinarse lamentablemente hacia la delincuencia, y muestra ser un peligro para la sociedad. En el nombre de Dios. Entonces entendemos que todas estas bases positivas se encuentran única y exclusivamente dentro de un matrimonio, forjándose ciertos bajo los principios cristianos, para que encuentren una sostén, una estabilidad que les permita progresar y ser de bien para la sociedad. En el nombre del Señor. Lo primero que vamos a explicar ahora es, por ejemplo, educación. ¿Qué es una ideología? En el nombre del Señor. Esa es la primera base que quiero poder explicar en el nombre del Señor. Una ideología, para que ustedes me entiendan, voy a explicarlo. Acá hay 4 puntos que yo quiero poder explicar, ¿cierto?, de las características de una ideología. Dentro de esto, ojalá tomen apuntes, más o menos, y por ejemplo, hay 4 características que componen a una ideología. Aquí usted puede escribir 4 características de una ideología. Y vamos a sacar la conclusión para entender por qué esto es tan peligroso. Yo digo, y se lo vuelvo a presentar, que la ideología de género es una ideología. Pero aquí vamos a explicar el peligro de la ideología. Y aquí vamos a poder comprobar cómo realmente se está cumpliendo tal cual esto. En la nación de nuestra Chile, ¿cierto?, y otros países que están siendo afectados por la ideología de género y su agenda política. Primero que nada, punto número 1, usted puede escribir ahí, es dogmática. Se refiere a algo discutible, fidedigno, innegable, que no acepta réplica o cuestionamiento. La ideología de género es eso, es dogmática. En Argentina, otros lugares, y como se presentó la ley de aborto, ¿cierto?, los profesionales, los médicos, están siendo castigados cuando ellos no quieren asistir a un aborto.
la ideología de género sin ninguna base científica comprobable hoy día se presenta como una única verdad y es incuestionable, como lo que está pasando en Argentina. Otro punto de vista que dice acá, número 2, es totalitaria, es decir, impositiva y no admite contradicciones, tal cual, es real. 3, demiúrgica, se concibe a sí misma como creadora de la realidad. Un objetivo de la ideología de género es desconstruir, ¿cierto?, lo ya establecido, tiene algo de anarquía dentro de sí. Y como es un espíritu contrario, en nombre del Señor, porque esto no es algo natural, aquí hay cosas espirituales establecidas, ¿cierto?, revelarse con el diseño de Dios. Tal cual como en la época surgió, ¿cierto?, el ateísmo, la teoría científica de evolución de Darwin y otras más, ¿cierto?, el Big Bang, ¿cierto?, y se le forjó en la sociedad, en una parte grande de la sociedad, el ateísmo, ¿cierto?, y esas mentes que son ateas o agnósticos, etcétera, y se le forjó en sus mentes, ¿cierto?, un fundamento de incredulidad, ¿cierto?, en cuanto a lo relacionado al cristianismo muy fuerte. Y en un momento aquellas ideas, aquellas filosofías, ¿cierto?, o ideologías, eh, entraron en la sociedad. Entonces hoy día nosotros encontramos una juventud y una sociedad que es atea, entre comillas, ¿cierto?, una sociedad que se ríe de las cosas y que prácticamente el cristianismo es una especie de vergüenza inferior, pero es simplemente porque estas cosas, estos planteamientos se han establecido en la sociedad. Lo que es la universidad hoy día o la educación, sin querer, ¿cierto?, van adoctrinando, impartiendo estas cosas y nosotros nos encontramos con hijos, ¿cierto?, o familiares, hijos de ministros en el nombre del Señor que lastimosamente, ¿cierto?, en el nombre del Señor van siendo afectados por todo esto. Yo siempre digo, no hay ni un mal en prepararse, pero siempre y cuando, ¿cierto?, cuando lo dijo, ingresen a la educación, ingresen a la universidad, no sean afectados por estas corrientes. En el nombre del Señor. Y cuarto, es que es utópica, la utopía. De las mayores características de la parte de la ideología es que son utópicas. Se comprende desde dos puntos de vista. El primero como plan, proyecto, doctrina o sistemas deseables que parecen de muy difícil realización. Y el segundo como representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Esto es un gobierno político tan perfecto e idealizado que es prácticamente imposible de llegar a él. Esta es la realidad de lo que es en relación, ¿cierto?, a las ideologías, que muchos de ellos presentan un bien, presentan un plan tan fabuloso para la sociedad, para el ser humano, pero desde real en lo concreto es que, que no es así. Siempre terminan fracasando, todo lo contrario. Entonces, y ese es lo fuerte, o sea, pero otra parte más, y como ya generando como la parte concreta de la ideología, una ideología es un conjunto normativo de emociones, de ideas y de creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana. La parte fuerte de la ideología es que mueven masas, es que arrastran personas, siempre una de las máximas características de una ideología, ¿cierto?, política o religiosa es que levanta un líder y lo que el líder dice, lo que él establece, la gente lo sigue. Y la gente cree estas cosas. Ahora usted ve que la ideología de género, el feminismo radical, y está plagado por
lados, se metió en la política y ellos presentan estas cosas, ¿cierto?, como algo fabuloso. Como vuelvo a reiterar, como veía la entrevista la semana pasada de una eh, psicóloga en el canal televisivo TVN, ¿cierto?, de Chile, y presentaba el proyecto ESI como algo sumamente maravilloso, y ella decía con sus propias palabras que aquellos niños que son educados y son criados por una pareja homosexual son lógicamente mucho más fuertes que los niños educados y nacidos en una familia heterosexual, sin ninguna base científica, sin ninguna comprobación. O sea, como nosotros o ellos como profesionales pueden dar por hecho algo lo cual aún no se ha, la ley todavía no se ha elegido. Entonces, ¿cómo ellos pueden decir, y tampoco acá en Chile se ha visto o se ha legislado, entre comillas, ¿cierto?, la capacidad de adopción de las parejas homosexuales? Entonces, ¿cómo ella puede decir abiertamente en aquel programa, ¿cierto?, que los beneficios y que la potencialidad de los niños creados por parejas homosexuales es mucho mejor cuando no hay ninguna base, cuando acá en Chile aún no se ha dado eso? Entonces es una falsa, y es así como se presenta una ideología, y como lo que sucede en otros países del mundo, donde los profesionales quieren rehusarse a abortar o quieren presentar cierto un argumento y son castigados con el peso de la ley. Entonces termina siendo la ideología algo sumamente impositivo, como lo que es el proyecto de ley ESI. Tristemente, para que usted me entienda, querido hermano oyente o persona oyente, el proyecto ESI, nosotros antes teníamos la capacidad, ¿cierto?, de poder elegir clases de religión o talleres, otras cosas. Pero en la raya curricular, en la malla educacional, el proyecto es respaldado por el MINISUC y por los derechos interamericanos, ¿cierto?, en el nombre del Señor, quieren establecer esta malla curricular como algo impositivo, donde no va a poder el alumno, más allá que sea un colegio estatal o privado, van a tener que tener como obligatorio a edades tempranas, a edad parvularia, en el nombre del Señor van a tener que tener sí o sí estas cosas. Entonces termina como algo impositivo en el nombre del Señor. Y es así. Esa es la primera parte. Por eso dijimos que la ideología de género es algo sumamente peligroso, porque es impositivo. Es impositivo, es totalitaria. Entonces no va a aceptar, ¿cierto?, una refutación. Y si esta cosa sigue abarcando la ley, la justicia y la política a nivel nacional, en un momento va a contar con el peso de poder sancionar y castigar, con el peso de la ley, como lo es el concepto de la neoinquisición, ¿cierto?, en el cual, ¿cierto?, se va a silenciar, se va a censurar y se va a castigar a todo aquel que piense, ¿cierto?, o no se sujete en contra de estas leyes que se están estableciendo a nivel nacional. Y es ahí donde yo le digo al pueblo de Dios y cristianos, pastores y ministros, con mucho cariño y respeto, que se nos viene el apretón más grande en el nombre del Señor que podamos haber experimentado. Si ya estamos de una u otra manera siendo, cierto, viviendo el peso, ¿cierto?, y los cambios en nuestra vida cotidiana por esta pandemia, y nos vemos afectados en nuestros derechos de poder sociabilizar, de compartir en grupo, siendo que el hombre es no fue creado para estar solo, es un ser social, así lo dice la palabra. Imagínense usted lo que va a hacer aquello. Si ya esto ha permitido el cierre, ¿cierto?, entre comillas, de congregaciones, ¿cierto?, o de actividades religiosas masivas, imagínense usted lo que va a hacer estas leyes cuando se comienzan a establecer en el nombre de Jesús. Entonces va a ser algo sumamente dañino en el nombre del Señor. Otro punto en el nombre del Señor, para que usted entienda lo peligroso y totalitario de lo que es la ideología de género. Otro punto que nosotros queríamos abarcar es, por ejemplo, que tiene que ver
otro punto de vista para que ustedes me puedan lograr a entender es lo que tiene que ver eh, con la ideología de género y la pedofilia. Mucha de esta información, para que usted me entienda, la ideología de género no es actual y sus proyectos y sus ideas no son, no son originarias desde ahora. O sea, no es que esta idea surgieron ahora y no se han encontrado en ningún otro lugar más. En ninguna manera. Todo lo contrario. Es decir, para que usted me pueda entender, la ideología de género y sus proyectos y sus ideas que hoy día usted está escuchando y que hoy día nosotros tenemos en la carpeta legislativa aquí a nivel nacional e internacional no son nuevas. La base de ellos se encuentra, ¿cierto?, por grandes exponentes de la tercera ola del feminismo radical, en el nombre del Señor, que justamente se involucran, ¿cierto?, se inspiran, su base inspiradora, Simón de Beauvoir, y la que hoy día vamos a leer, ¿cierto?, como Shulamit Firestone, ¿cierto? Entonces todos tienen ya una base, tienen una base que ya vienen con ideas concebidas, ¿cierto?, en sus libros, como El segundo sexo de Simón de Beauvoir. Ojalá las personas pudiesen, entre comillas, poder leer e informarse de lo que es el libro, y ahí van a poder entender todo lo como esa mujer presenta a la mujer, cómo se refiere al hijo, al bebé, ¿cierto? Al bebé ella en su libro se refiere como un parásito que consume a la mujer, la lactancia como terrorífico, todas aquellas cosas, ¿cierto? Entonces, ideas no son nuevas en el nombre del Señor. Si usted igual y presenta como aquí mujeres ven al varón como un enemigo, como el patriarcado, ¿cierto? En el nombre del Señor, conceptos más donde lo tienen que destruir. Donde presentan y creen ellas que cuando una mujer tiene una relación amorosa, afectiva con un varón, ¿cierto?, es prácticamente estar relacionándose con un enemigo, lo cual no es permitido, y le es favorable a practicar el lesbianismo para no estar, ¿cierto?, relacionadas con el enemigo, con el patriarcado, que es el varón. Entonces todas estas ideas son ideas totalmente necias, estúpidas, aberrantes, ¿cierto? Pero están ahí encontradas. Simplemente que hoy día, increíblemente, han encontrado o se le ha dado más hincapié a estas cosas y se han aceptado mucho más. Y no solamente, para que usted me entienda, están ahí como idea, sino que han encontrado el respaldo que tanto ellas buscaron, que es el respaldo político, el feminismo radical, sus posiciones, sus ideas, ¿cierto? Están ahí, están inscritas acá en estos libros con estas exponentes del feminismo radical de antes, de los años 80. Por ejemplo, para que me entienda, cuando yo digo que la ley ESI, la ideología de género, tiene raíces pedóficas desde sus orígenes, le voy a dar acá un texto, usted lo puede buscar en el libro que se llama Abajo la infancia, ¿cierto? Down with Childhood, de Shulamit Firestone. Entonces ella en el capítulo de su libro dice esto, dice estas palabras. Estoy hablando de los años 80, imagino, para que usted me entienda, desde cuando ya esta idea ya estaban establecida de que ellos tenían que hipersexualizar a los niños. Esta idea no es originaria ahora, el proyecto es una refundación de una idea establecida dentro del feminismo radical, algo que estas mujeres ya tenían, ¿cierto?, previsto y ya buscaban. Entonces esta cosa no es nueva, querido hermano o oyente que usted me está escuchando. Dice ella en su libro, Sexo con niños, niñas y entre ellos. Dice, el viejo eco de liberalizar el sexo de la niñez lo retoma Shulamit Firestone. Repite como sus antecesoras el hecho de que la infancia es otro mito y por lo tanto otra construcción cultural y social. Así como se ha producido una emancipación de la mujer, ha de producirse una emancipación sexual de la infancia.
hay que abolir el proteccionismo de los niños que crea una cultura de protección y cuidado hacia ellos. Entonces, esta mujer en su libro ya dictaba o ya daba, ¿cierto?, que ella, entre comillas, para ella, para la ideología de género, para el feminismo radical, la infancia, ¿cierto?, es un mito por construcción cultural y social. Para que usted me entienda, ella dan a entender que que los niños, ¿cierto? Por ejemplo, acá Kate Millett, ustedes igual lo pueden buscar, que es otra de las mujeres, ¿cierto?, de la exponente de la ideología de género y del feminismo radical, dice lo siguiente: uno de los derechos esenciales de los niños es el de expresarse a sí mismos sexualmente, probablemente entre ellos en un principio, pero también con adultos. Entonces, lo que yo le vuelvo a reiterar a ustedes, queridos hermanos y gente oyente, es que estas ideas de pedofilia ya se encontraban arraigadas en la exponente de la ideología de género. Entonces, lo triste es, y lo más dañoso, es que justamente quieren tocar a nuestros niños. Para ellas, o para esta ideología de género, la pedofilia o la atracción sexual de adultos hacia niños es una orientación sexual, no es algo condenable. Lo que pasa es que esa condenación, ¿cierto?, lo ha concebido o lo ha establecido la sociedad y el aspecto cultural. Para ellos es algo normal, o sea, no es algo grave, no es una aberración de que una persona adulta pueda sentir una atracción sexual por un niño del mismo o de un distinto sexo. Es algo normal dentro de ellos. Entonces, todo este tipo de explicaciones aberrantes lo podemos encontrar dentro del cuadro aspectista, ¿cierto?, y característico de la pedofilia. Para que ustedes me puedan ayudar a entender, voy a leer acá algo muy importante. Por ejemplo, 4 características, ¿cierto?, de lo que es la pedofilia. Usted lo puede buscar acá con la psicóloga Velázquez, que le voy a leer el curso, ¿cierto?, perito y psicológico. O sea, es lo que le voy a leer en una parte de psicológica, una parte profesional. Dice acá en la clasificación de la pedofilia, para que usted me dé a entender, se entiende como, ¿cierto?, la atracción o afecto por los niños, búsqueda del placer sexual con los niños. Son los actos sexuales de adultos que comprometen a niños. ¿Entiende? Entonces, dentro de lo que es el cuadro de la pedofilia, cualquiera sea la atracción, un adulto que sienta por un niño, sea una atracción física, sea una búsqueda de un placer sexual, ¿cierto?, o cualquier acto de adultos que comprometen a los niños, se establece dentro de la línea de pedofilia. Cuando la ideología de género o las mujeres presentaban que ellos tenían que, ¿cierto?, desconstruir el proteccionismo de los niños y que los niños pudiesen ser liberados a tal manera de que ellos pudiesen, siendo niños, ¿cierto?, a temprana edad en infancia, pudiesen manifestar sus sexualidades entre ellos mismos o con adultos, está tocando en la parte de la pedofilia. Cualquier atracción que una persona adulta pueda encontrar en los niños para sustentar alguna atracción sexual o búsqueda del placer sexual o actos sexuales, cualquiera sea, está dentro del cuadro de una pedofilia. ESI quiere poder establecer, imponer, ¿cierto?, la educación sexual integral, hasta la masturbación quieren a ellos expresarle y enseñarle, que los niños aprendan a descubrir sus propios cuerpos, que puedan encontrar un placer sexual, ¿cierto?, a temprana edad con la masturbación. Es terrible, es aberrante lo que ESI quiere hacer. Por eso yo pongo la voz de alerta para que los padres, los pastores, los siervos, los ministros puedan involucrarse a entender esto, lo que se nos pueda venir o lo que pueda estar legislándose. Otra clasificación más de la pedofilia tiene que ver acá. Dice, por ejemplo, 1. Atentados al poder. Son 4
clasificación de la pedofilia. 1. Atentados al pudor, con un componente agresivo en mayor o menor grado, generalmente expresiones de estructura psicopáticas. Son personas que pueden atentar, que pueden tener una actitud muy agresiva adultos con los niños. El abusador se identifica con los niños como con una manifestación de una neurosis gravis y con psicogénesis compleja, pudiendo ser pedofilia homosexual y heterosexual. Es decir, el abusador puede, siendo hombre, puede abusar. Escuchen bien la mente de estas personas. Pueden abusar a un niño de su sexo o de sexo opuesto. O sea, es una perturbación mental. Ojo con eso. La pedofilia verdadera, ¿cierto? En aquel sujeto no tiene deseo sexual con lo adulto y el objeto sexual es necesariamente un niño de uno u otro sexo. O sea, esto ya cuando la persona no tiene un deseo sexual con personas de su edad, ¿cierto? Con el sexo opuesto, como debería de ser, sino que encuentra única y exclusivamente su deseo sexual hacia los niños. Pedofilia de base orgánica, en la que el sujeto abusador padece de, ¿cierto? O de cuadros orgánicos tóxicos, como el alcohol, etc. Practica maniobras eróticas y masturbatorias, tocamiento, frotamiento, etc. Una persona, un abusador, dentro de sus prácticas hacia los niños, ¿cierto? Incluye maniobras eróticas, tales como masturbamiento, tocamiento, frotamiento, igualmente se le conoce como pedofilia de base orgánica. Ojo con esto, porque el cuarto punto es lo que se quiere hacer en la ley. A los niños se les quiere que ellos aprendan ciertas maniobras eróticas y masturbatorias, tocamiento y frotamiento. Esa es una de las características de la pedofilia. Por eso yo lo vuelvo a decir con mucho respeto en el nombre de Jesús. El proyecto ESI, desde sus raíces, sus orígenes, como leíamos acá en el libro de estas mujeres exponentes del feminismo radical, ya se encontraba la mente de la pedofilia en el nombre del Señor. Pero lo que hoy día quieren presentar en el proyecto ESI es algo para que a los niños aprendan educación sexual a temprana edad, para que aprendan a ver la homosexualidad de una forma correcta, para que aquellos niñitos inocentes a la edad parvularia, ¿cierto? Un aprendizaje sexual y puedan, ¿cierto?, descubrir su área sexual. Pero eso es impropio en nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Dice acá, para que usted me pueda entender estas cosas. La pedofilia se trata de un tipo de perversión donde solo se encuentra perturbado el objeto de tendencia sexual. Es la presencia de las fantasiosas conductas que implican actividad sexual entre un adulto y un niño. El sujeto debe presentar por al menos 6 meses deseos sexuales intensos y recurrentes hacia menores de 13 años. Las conductas de la pedofilia van del simple exhibicionismo hasta lastimosamente el acto sexual. El adulto suele generarse la confianza y cariño del niño y por lo general es alguien conocido o familiar. Se distinguen dos variantes de la pedofilia, ¿cierto? La sentimental homoerótica y la agresividad heterosexual. O sea, de una u otra manera, hermano, para que usted me pueda entender, resumiendo este aspecto, es así. Este proyecto ESI tiene muchas características de la base de la pedofilia. Se le va a los niños a temprana edad todo un aspecto sexual de ellos, ¿cierto? Lo cual la parte de la conciencia va a ser trastocado. Yo creo fielmente que como padre al presente, en ninguna manera yo voy a permitir que una persona, discúlpeme con todas las bases de respeto del derecho, que como lo que pasa en España, ¿cierto?, donde de cierta manera hay profesores o también establecimientos donde vienen, se desnudan y permiten el tocamiento de sus niños. Yo no voy a permitir eso. Yo creo que como parte consciente de padre, en el nombre del Señor y como de Dios por sobre todas las cosas, gloria a Dios para siempre, como lo dice del proverbio, me lo dice a mí, instruye, le dice a los padres, le dice esa palabra, instruye al niño en su camino, en los caminos de Dios, y aun cuando
eres viejo no se apartará de ello. Entonces, la parte de la educación, la parte de los valores, de los principios, es la familia en el nombre del Señor. Cuando usted va al libro de Proverbios, en el nombre de Cristo, santo es tu nombre Jehová, usted se va a encontrar con un libro, ¿cierto?, de ciencia, de sabiduría, los libros sapiensales, como lo dice el nombre del Señor, donde usted va a encontrar que el desarrollo del libro de Proverbios se establece entre una madre y un padre y un niño, es decir, una base, una estructura familiar, donde los padres, en el nombre de Jesús, ejercen la enseñanza y van creando y forjando principios y valores hacia el niño, donde un padre va aconsejando a su hijo en toda la etapa de su vida. Por ejemplo, dice acá Proverbios capítulo 1 versículo: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no precies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, gloria a Dios para siempre. Entonces, el surgir de esta palabra nace en el nombre de Jesús, en una instrucción familiar. Un padre instruyendo a su hijo. Capítulo 2, hijo mío, si recibiese mis palabras, gloria a Dios para siempre. Tanto es tu nombre. Entonces, eso es lo que yo le quiero decir. La base bíblica, desde un concepto bíblico, la enseñanza, los principios, los valores, lo enseñan los padres a sus hijos. Gloria a Dios para siempre. Y si usted no me quiere entender, mire, en el nombre del Señor, aquí le voy a leer otra parte. A Proverbios capítulo 5. 5. Hijo mío, está atento a mis y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes el consejo y tus labios conserven, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. En el versículo 5, para no ir más largo, vemos al padre de familia instruyendo a su hijo y enseñándole el aspecto sexual. Consejos de vida para un momento. En el nombre del Señor. Entonces, ¿qué quiero decir? En nombre del Señor. Aleluya. Que aún el aspecto sexual, en la Biblia, santo es su nombre, lo instruían los padres de familia a los hijos. Bíblicamente, en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios para siempre, la instrucción sexual le corresponde a los padres de familia. En el capítulo 5 de Proverbios podemos respaldar que la enseñanza de un padre de familia, la instrucción de una madre, de un padre, gloria a Dios para siempre, aún en el aspecto sexual le corresponde por derecho a los padres. No les pertenece, en el nombre del Señor, despertar, manosear a otras personas que no correspondan más íntimamente a sus padres, en el nombre del Señor. Eso es perversión. En ninguna manera usted va a permitir que una persona adulta, de una persona que usted no conoce, esté tocando, manoseando a sus hijos o le esté enseñando la parte sexual a sus hijos. Eso es una perversión en el nombre del Señor. Eso es pedofilia. Eso está dentro de los rangos característicos de lo que es la pedofilia, en el nombre del Señor. Entonces, en el nombre de Cristo, hoy yo quiero tocar esta parte y instar al pueblo de Dios, en el nombre de Cristo, que por favor puedan estudiar e informar más acerca de ley ESI, cómo nosotros vamos a dejar que nuestros hijos, en el nombre del Señor, de una forma tan pasiva y tranquila, sean instruidos por personas que nosotros no conocemos, en el nombre del Señor, y como lo que pasó en Italia, donde travestis venían a enseñarle, o busquen ustedes lo que pasa, donde vienen travestis, transvestistas, a enseñarle a los niños, donde un niño de 6 años son expuestos, donde están este tipo de personas, y no se les puede decir prácticamente nada. En el nombre del Señor. Entonces no se puede permitir. Yo creo que mínimamente todo padre, como lee la Escritura, le va a enseñar los valores, los fundamentos principales a su hijo, y eso nos corresponde a nosotros como padres, en el nombre del Señor. Acá en Chile, en el nombre del Señor, se está presentando esta ley ESI y otras cosas más. Entonces, en el nombre del Señor yo se lo digo, y para terminar este punto, este segundo punto, se lo digo muy francamente. La ideología de género y la pedofilia es un conjunto, está totalmente ligado, para hacer concluir esto, desde sus raíces, desde sus orígenes. Los exponentes de la ideología de género veían de una forma normal
y no lo veían como algo aberrante, ¿cierto? Que el adulto y un niño pueda ver una atracción sexual y que ellos puedan experimentar la sexualidad. Ellas exponen y dicen dentro de sus argumentos que la infancia es una construcción sexual y que es necesario destruir el proteccionismo de los niños y liberalizar la sexualidad a temprana infancia. Eso es lo que dicen en resumen y en conclusión las mujeres de la ideología de género y del feminismo radical de los años 80 y que hoy día nosotros lo estamos encontrando establecido, ¿cierto? Y que va a las políticas a nivel nacional y que lo estamos encontrando en el proyecto de ley ESI. Así de simple. Lo mismo. Pero reiterado y concluyo, de la parte psicológica, la pedofilia y los rasgos que nosotros hemos descrito corresponden, ¿cierto?, a un rango de pedofilia. Cualquier acto sexual donde se vea involucrado un adulto con niños está dentro de un cuadro de pedofilia en el nombre del Señor. Y justamente esto es lo que quieren ejercer en el proyecto de ley ESI, que los niños aprendan, ¿cierto?, a despertar maniobras masturbatorias, prácticas y tocamientos, cosas que a niños no les impete hacer o una persona no les compete hacer, porque esa enseñanza y esa autoridad, esa influencia dentro de lo que es el concepto bíblico le corresponden a los padres de familia, le corresponden al papá, le corresponden a la mamá, enseñarle y forjarle ese tipo de enseñanza a los hijos, le corresponden a los padres de familia, no le corresponde a ningún extraño. Gloria a Dios para siempre. Por eso yo vuelvo a reiterar que no vea usted normal que una persona del sexo, una persona adulta le esté enseñando la parte sexual, masturbatoria y tocatoria a sus hijos. En el nombre de Jesús, usted no puede ver eso como algo normal. Eso está dentro del cuadro de familia, en el nombre del Señor. Santo es tu nombre. Así que por favor yo quiero terminar este punto de esa manera, en el nombre de Cristo. Yo no sé cómo acá la parte legal y política a nivel nacional no mencionan esto y los programas no transmiten, no hacen estos tipos de debate en el nombre del Señor. Por eso yo pongo la voz de alerta y lo voy a terminar de esta manera. ESI tiene estructura, esencia de sus raíces con la pedofilia en el nombre del Señor. Y dos, la enseñanza sexual le corresponde bíblicamente a los padres, mamá e hijo. Así de simple. Si alguien adulto enseña a niños de igual o distinto sexo maniobras masturbatorias, eróticas o tocamiento y frotamiento, corresponde a la pedofilia de base orgánica. Usted lo puede buscar y lo va a encontrar en el nombre. Así de simple. Punto número 3, en el nombre del Señor. Proyecto ESI y su gran peligro. Ahora yo voy a dejar un audio, ¿cierto? No más de 10 minutitos para que usted escuche desde el punto de vista legal, educativo, los peligros de esto, en el nombre del Señor. Vamos a colocar una música y después va a venir, ¿cierto? 15, se dice 15 peligros de ESI por Pablo Muñoz y Turrieta. Vamos con el himno y estamos de vuelta. Nos levantamos a una sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor. Nadie va a cambiar ni a confundir lo que en casa papá y mamá solían enseñar. Toma mi mano, es una realidad. Unamos fuerzas, todos unidos. Es tiempo de actuar a favor de la familia. Tu voz junto a la mía, lo podemos lograr. Nuestros pasos hablarán con el poder de la verdad, rescatando los principios del diseño original. Es una realidad. Unamos fuerzas, todos unidos. Es tiempo de actuar a favor de la familia. Tu voz junto a la mía,
Estoy en Santiago de Chile, donde se está discutiendo la Ley de Educación Sexual Integral, Afectiva y de Género. Por eso quiero mencionar 15 razones por las que la ESI es un peligro para la sociedad. Peligro número 1. El verdadero motivo de la ESI es una revolución cultural, no la prevención de enfermedades. La gran mayoría de los cursos de educación sexual que se imparten en la red de enseñanza pública y privada son abiertamente antinaturales por haber asumido la ideología de género y enseñar como verdades mentiras tales como la identidad de género y la orientación sexual. Estos cursos no ofrecen una educación sexual, sino una enseñanza de la práctica genital. Segundo peligro de la ESI. La implementación de estos programas no previene enfermedades de transmisión sexual, sino que incluso aparecen nuevas enfermedades. La ESI toma el sexo como algo casual, un derecho que debe ser ejercido sin ningún tipo de limitaciones. Esto, por ejemplo, ha tenido como resultado que en los Estados Unidos 1 de 4 mujeres adolescentes tenga una infección de transmisión sexual. 1 de cada 4. Y para la edad de 25 años se pronostica que 1 de cada 2 jóvenes habrá adquirido una infección de transmisión sexual. El gran aporte de la ESI ha sido que de llevarnos a tener básicamente 2 enfermedades de transmisión sexual, ahora tenemos más de 24, incluidas enfermedades como el virus del SIDA. Tercer peligro de la ESI. La liberación de la sexualidad lleva a la decadencia cultural. La ruptura de la familia, la bajada de logros académicos, la generalización de trastornos psicológicos, la propagación de enfermedades de transmisión sexual y el asesinato de millones de niños por el aborto son una alarma que señalan que la sociedad está en declive. Además, se presentan como derechos humanos actos sexuales antinaturales y depravados. Es así que la ESI naturaliza perversiones sexuales bajo el lema de la diversidad sexual. Perversiones tales como la pedofilia. Cuarto peligro de la ESI. Esta liberación de los jóvenes destruye a la familia como el mejor entorno para los niños. Un matrimonio monógamo, unido, que engendra y protege a sus hijos. Esto es lo mejor. Estudios científicos confirman lo que todos saben. Los niños crecen mejor en una familia estable, con sus padres biológicos que mantienen un matrimonio de bajos conflictos. Y así es que se forja una generación de ciudadanos que confían en sí mismos, que tienen autoestima, que son independientes. Los hijos, por el contrario de familias quebradas, arrastran muchas heridas. Eso es sentido común y por eso no debemos permitir que el Estado, que no puede controlar a la sociedad, el Estado que no puede controlar la violencia en Chile, se haga cargo de la educación de nuestros hijos. Quinto peligro, la hipersexualización priva a los niños de su infancia. Podemos señalar 3 efectos de la desaparición de la etapa de la niñez: la peor alfabetización, la peor educación y un peor sentido del pudor. Y esto es muy grave, porque la civilización no puede existir sin el control de sus impulsos, particularmente el impulso de agresión y la gratificación inmediata. Estamos constantemente en peligro de ser poseídos por la barbarie, de ser invadidos por la violencia, la promiscuidad, el instinto y el egoísmo. El pudor es el mecanismo por el cual la barbarie siempre se mantiene a raya en una civilización y la ESI destruye el pudor en los niños. Sexto peligro de la ESI. La sexualización de los niños y adolescentes socava la autoridad de la familia y la autoridad paterna. En la actualidad, cuando muchas asociaciones hablan de derechos de los niños, se refieren en realidad a disolver la autoridad paterna y familiar. Quieren sacar la patria potestad para el Estado entonces decidir qué hacer con nuestros hijos. Los niños hipersexualizados se escabullen del abrazo de sus padres y amenazan no solo las buenas relaciones de padre a hijo, sino también a una vida familiar satisfactoria. El propósito de la ESI entonces es destruir esa estructura familiar para que el Estado tome a cargo a sus hijos. Séptimo peligro, hipersexualizar a los niños va contra su desarrollo hormonal natural. La madurez sexual física es un proceso largo y paulatino, y la madurez sexual y psicológica es un proceso mucho más largo aún. Pero sin embargo, con la educación sexual infantil de los colegios, se viola ese ritmo natural, creando en ellos deseos e inquietudes que no corresponden con su edad y su desarrollo psicobiológico. Octavo peligro de la ESI. La masturbación habitual va ligada a más riesgo de sexualidad narcisista. En estos cursos de educación sexual integral, como se ha constatado en todos los países donde se ha impuesto, a los niños se les anima a experimentar una y otra vez con la masturbación, sin tener en cuenta que este hábito lleva fácilmente a la adicción,
los engancha también a la pornografía con todos los problemas que ésta acarrea. Noveno peligro de la ESI, la incertidumbre del género puede llevar a trastornos de la personalidad, como de hecho ya ocurre en países como Canadá. Decirle a los niños y las niñas que lo que sienten es un estereotipo, que pueden ser una u otra cosa, que incluso pueden cambiar de sexo o que cualquiera de sus amigos podría ser de otro género, pero ocultarlo es sembrar incertidumbre de género y eso genera identidades débiles y titubeantes. Muchas veces llaman educación en la diversidad a lo que es una mera construcción del género. Peligro número 10. Pedirle a niños pubescentes que salgan del armario los saca del desarrollo natural. Incluso estudios han demostrado que el 70% de aquellos jóvenes a los 17 años que reconocen atracciones hacia el mismo sexo, una vez que llegan a los 22 años ya lo han superado y se declaran exclusivamente heterosexuales. Lo mismo pasa con los trastornos de identidad de género. Cuando un niño padece algún tipo de disforia, el 95% de esos niños lo supera naturalmente. En la adolescencia hay una gran fluctuación de sentimientos y los niños y adolescentes no deberían ser presionados ni animados a elegir un género o a salir del closet. ¿Por qué? Porque de esto se siguen graves peligros para su desarrollo emocional, psicológico y sexual. Peligro número 11. Hablar de la homosexualidad a menores sin explicar sus riesgos los pone en peligro. La conducta homosexual va ligada a mayores tasas de depresión, trastornos de ansiedad, consumo de sustancias, adicciones, riesgo de suicidio y enfermedades de transmisión sexual. Los activistas LGBT dicen que es por la presión ambiental anti-LGBT que estos jóvenes se suicidan, pero eso jamás lo han podido demostrar. Incluso el periodista homosexual Michael Hobbs en The Huffington Post reconocía que incluso en ambientes amigables con la comunidad LGBT se dan estos graves riesgos como el suicidio. Si se da información a los jóvenes sobre la homosexualidad, se tienen que dar estos datos científicos. Un ejemplo claro es el caso de Canadá, donde se celebra la homosexualidad, se celebra la transexualidad y sin embargo los riesgos de suicidio son altísimos. El 41% de los transexuales intenta terminar su vida con el suicidio. Peligro número 12 de la ESI. Enseñar que las familias quebradas son normales dificulta que los niños superen sus heridas. Cuando se rompe una familia por el divorcio, por ejemplo, el niño queda herido y para superar la herida primero hay que reconocer que existe esa herida. Si los adultos le repiten que no hay ninguna herida, que eso es normal, que no tienen derecho a estar heridos, solo se les consigue dañar más por la normalización del divorcio y otras formas de uniones. Peligro número 13. La destrucción de la familia lleva al control estatal de los hijos. Hay cosas que se aprenden bien en la familia, de niño, pero es muy difícil aprenderlas de mayor, en hogares estatales, en prisiones, con terapeutas, con consejeros, con psicólogos. Lo que no se aprende en la familia muy difícilmente se aprenderá fuera de ella. La confianza básica, el compromiso, los buenos modales, la voluntad de aprender, la productividad, la confianza en uno mismo, todos estos tipos de cosas se aprenden en la familia. Sin embargo, los jóvenes violentos, conflictivos, rara vez provienen de una familia bien constituida e intacta, con una figura paterna presente. Cuanto menos deja el Estado actuar a la familia, más se consigue justificar para incrementar su inclusión, especialmente por medio de la educación. Peligro número 14. La ESI promueve la pedofilia ya que vuelve más vulnerable a nuestros niños. La ESI supuestamente educa con respecto al abuso, pero nunca ofrece una solución a la explotación sexual. Esta es la clave. Se dice que la mayoría de los abusos, por ejemplo, ocurren en el ámbito intrafamiliar. Pues bien, si se quiere proteger al niño, esto no se logra por medio de una educación sexual enseñándole cómo es violado, sino por el contrario, sacándolo de la situación de explotación que pueda estar padeciendo. Es más, en todo caso, habría que informar y educar a las maestras para que reconozcan las situaciones de abuso. Por otra parte, la ESI parte del problema de la explotación sexual, ya que no apunta a educar al niño con respecto a la diferencia real entre el amor verdadero y la explotación sexual. Al niño simplemente se le enseña que todo es el derecho de ejercer la propia sexualidad. Peligro número 15. La crisis demográfica es resultado de separar sexualidad y fertilidad. En Occidente cada vez hay menos jóvenes, los cuales se casan cada vez más tarde y apenas tienen hijos. El resultado es una población envejecida de difícil mantenimiento a punto del colapso demográfico. Considerando este desarrollo, ¿por qué el gobierno está educando a los niños y adolescentes para convertirse en expertos en anticoncepción y despejando el camino al aborto y la homosexualidad? Por eso, ante la ESI debemos pedir que circulen los hallazgos de la ciencia,
¿Dónde están los argumentos y la investigación científica que muestran que la sexualidad temprana sin compromiso, promiscua o con el mismo sexo hace que las personas sean sanas, competentes, capaces de compromiso, dispuestas a procrear y ser felices? Estos estudios no existen, por eso nunca te lo van a contar. Desde el diseño original, rescatando principios del diseño original, rescatando principios del diseño original. Muy bien, estamos de vuelta ya para ir finalizando, ¿cierto? Y concluyendo, sacando las conclusiones respecto a los dos puntos que hemos tocado hoy en día en este programa de Derribando Argumentos, donde hemos presentado una parte bíblica en el nombre del Señor cristiana y otro elemento que hemos podido tocar, que ha sido el punto de vista de la parte legal, ¿cierto? De este abogado en nombre del Señor, donde él presentaba 15 peligros, ¿cierto? De ESI. Y justamente algo que sacaba una conclusión. Y si nosotros podemos sacar y verificar aquello, primero que nada es una ideología, es una ideología impositiva, que como toda ideología de lo que ha sido del marxismo, el socialismo, en todo su origen y tiempo, y como toda ideología es una utopía falsa, que termina destruyendo aquella sociedad, aquella la es así. Lo segundo es poder entender y concluir, pero realmente tanto desde el punto de vista cristiano como desde el punto de vista profesional, como lo hemos visto, la sustentabilidad de la familia y de los matrimonios. Eso lo podemos ver. Él explicaba algo y aquí igual lo verificamos nosotros, la sustentabilidad de la vida, de la familia, la protección, la base, el potencial que Dios forjó en el diseño de familia, del matrimonio, es algo único y exclusivo que solamente lo va a tener la capacidad de amor y de proyección, lo que lo tiene un matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. No hay cualquier otro idea o pretensión que quieran llamarse familia y matrimonio, no van a poder hacerlo, porque van a ver vacíos, van a ver hay cosas que no pueden alcanzar ellos, es así siempre. Dios encerró el matrimonio, lo encerró en un diseño único y exclusivo, y en ese matrimonio, en ese diseño está el potencial para poder crear a los hijos de tal manera que sean gentes de bien para la sociedad, tal cual como él lo presentaba en el nombre del Señor. Es decir, la ciencia simplemente respalda lo que bíblicamente y primeramente está establecido. Lo tercero es que él presentaba, y nosotros igual bíblicamente lo hemos, que la familia es el sostén, la base de la sociedad. Es bíblicamente comprobable en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso es cierto terrible daño de lo que causa los divorcios, de lo que son hogares disfuncionales, ¿cierto? Donde lamentablemente el niño es más expuesto a que se forje un área de delito y delincuencia en ello. Ese es otro punto también presentado. Que la área de la educación, de la sexualidad, de la educación le corresponda a la parte paterna y no puede ser reemplazado por la parte estamental o del Estado en ninguna manera. Acá en Chile el Sename es un fracaso, la cantidad de niños muertos es tremendo. ¿Cómo nosotros podemos como padres cristianos, entre comillas, ¿cierto? En el nombre de Jesús, o padres, como padres en sí, permitirle que el Estado tome la capacidad educativa de nuestros hijos cuando el Sename es un verdadero fracaso? O sea, eso no puede ser. Gloria a Dios, pues, si el Estado fracasa con el Senado, ¿cómo ellos van a educar a mis hijos? Y bíblicamente también nosotros comprobamos bíblicamente que la enseñanza y la decoración y la educación de los valores y los principios les corresponden por propiedad y por derecho a los padres. Así simple, en el nombre del Señor. Y por último, ¿cierto? La relación y la conclusión
dos, de que de un punto de vista bíblico, desde un punto de vista profesional, ESI corresponde, ¿cierto?, a la pedofilia y a instar al abuso de los niños en las aulas educacionales. Es decir, para que usted me entienda, para ir concluyendo, ESI es igual a pedofilia. ESI es igual a niños que van a ser abusados en las aulas educacionales a temprana edad, donde se le va a enseñar maniobras masturbatorias, tocamiento dentro de sus actividades a temprana edad. Con adultos, donde van a estar interviniendo adultos ejerciendo este tipo de enseñanza. Y ese cuadro se llama base orgánica de pedofilia. Usted lo puede buscar. Eso es pedofilia. Entonces, querido amigo oyente, usted que me está escuchando, le quiero decir las palabras. ESI es igual a pedofilia. ¿Usted quiere que abusen a sus hijos en el colegio? ¿Usted quiere, padre e hijo de Dios cristiano, que a sus hijos lo estén abusando, que le estén enseñando a temprana edad, hombre o mujer, opuesto, adultos, a sus bebitos de 5 o 6 años, este tipo de prácticas sexuales? Yo creo que no. Bueno, entonces es hora de alzar la voz, es hora en el nombre de Jesús de colocarnos firmes, porque entiendo yo que estas personas no son creyentes en el nombre de Cristo, pero sin embargo tienen un celo mayor por la familia que nosotros mismos, tienen un celo mayor por los hijos que nosotros mismos. Y la palabra de Dios dice, para vergüenza del pueblo Dios se los digo, que si nosotros no hacemos nuestra labor, que si nosotros no levantamos la voz, entonces las piedras van a comenzar a hablar. Gloria a Dios siempre. Y lastimosamente el pueblo de Dios está así. Yo lo digo como una crítica real en el nombre de Cristo. Hoy en día vemos católicos, vemos profesionales en el nombre del Señor y gente de la TV, del medio farandulero nacional, ocupando un lugar más firme, más concreto en el nombre del Señor que la misma iglesia. Para tirón de oreja, digo, ya como nosotros, y supuestamente somos la columna y baluarte de la verdad aquí en tierra, la voz profética, la voz protestante, como la palabra dice que los profetas iban, ¿cierto?, y recriminaban la injusticia a los reyes, a los gobiernos. El profeta le tomaba la palabra y ahí iban los reyes, gloria a Dios para siempre, y le protestaba, le decía la injusticia en el nombre. Pero hoy día vemos que no, la iglesia está dormida. Y vemos que hay gente profesionales, abogados, médicos, psicólogos, en el nombre del Señor, que están tomando el lugar que la iglesia debería de tomar, y están educando, y están alzando la voz respecto a esta cosa. Cristo viene, hermanos, pero luego ruego a Dios, ¿cierto?, que la iglesia comienza a despertar, que no ande 3, 5 pasos atrás en el nombre del Señor, que como pentecostales ampliemos un poco la visión y comencemos a preparar, ¿cierto?, a la familia, a los hogares, a los hijos para lo que se viene y lo que pueda acontecer en el nombre del Señor y para hacer valer nuestros derechos como padres. Así que, hermanos, este ha sido el programa de hoy en el nombre del Señor Jesucristo, y quiero terminar con esto, con Habacuc capítulo 2 versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Así que, queridos políticos, diputados y senadores, presidentes, si en un momento este mensaje llegase a escucharse, hay de ustedes que en el nombre del Señor están fundando la ciudad con sangre y están fundando, aleluya, santo es tu nombre, la ciudad con iniquidad, porque eso es un ay de parte del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jehová Dios, nadie puede ser burlado. Y para nuestros amigos homosexuales, nuestros amigos, entre comillas, amigos, ¿no?, o gente lésbica, le quiero decir que hay un Dios de amor, hay un Cristo de amor que no los condena. Él murió en la cruz del Calvario. El pecado del lesbianismo, el pecado de homosexualidad, de travestismo, es igual que el alcohol, es igual que la droga, no es un pecado imperdonable. El único pecado imperdonable es la blasfemia contra del Espíritu Santo. Por eso, querido persona oyente que tú me estás escuchando, no te estamos criticando, no te estamos juzgando y incluyendo al infierno, te estamos impactando y poniendo las cosas en su lugar desde el punto de vista cristiano, porque tenemos que presentarte la verdad para que tú puedas ver tu pecado a través del Espíritu Santo y decir: esto está mal, quiero cambiar. Bueno, Cristo murió en la cruz del Calvario, y en esa cruz del Calvario destruyó en el nombre de Jesús y venció, aleluya, el lesbianismo, la homosexualidad. En la cruz de Cristo, Él
venció, gloria a Dios, y limpió todos esos pecados. Por eso es que la vacuna, el antídoto para la homosexualidad, el lesbianismo y todas estas prácticas, para el abuso, para las violaciones, se llama Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Así que voy a hacer una oración de fe para ir terminando este programa en el nombre de Jesús en relación a aquellas personas. Padre Santo, en el nombre del Señor, oro en esta hora, en este espacio, para aquellas personas que a lo mejor han sido violadas o que han sufrido algún abuso, o personas que a lo mejor, siendo cristianos, ¿cierto?, tienen problemas con su orientación sexual. Estuvo Cristo amado morir del Calvario en el nombre del Señor y llevaste todos nuestros dolores, todos nuestros pecados fueron expuestos en la cruz del Calvario. Tú ahí, oh Dios amado, oh Cristo amado, venciste el alcoholismo, venciste la drogadicción, venciste el adulterio, la hechicería, gloria a Dios para siempre. Aquel pecado y esclavitud que era imposible, hombre, usted lo venció en el nombre del Señor. Asimismo como usted venció sexualidad, el lesbianismo, en la cruz del Calvario, Dios mío, yo te pido que usted se permita que ese amor, cierto, que levanta, que reconstruye, ese amor único que regenera en el nombre del Señor, se pueda manifestarse en aquellas personas que en este día nos puedan estar escuchando, a través de la verdad, a través de la seriedad, en el nombre del Señor, puedan experimentar, cierto, el amor transformador y libertador de nuestro Señor Jesucristo. Que sepan que no nos condenamos, simplemente presentamos la verdad de tus escrituras en el nombre del Señor, por el bien nuestro, de nuestro deber y nuestra sociedad y nuestra familia. Señor, manifiéstate poderosamente a sus vidas, trayendo una completa libertad. Esto te lo pedimos por los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga en el nombre del Señor. Este es el programa de hoy, en Derribando Argumentos, capítulo número 2. Les enviamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos oyentes desde Chile, Valdivia, a nuestros hermanos de Venezuela, Canadá, Brasil, Perú, Uruguay, Argentina y otros tantos más. Que el Señor de paz me los bendiga. Se despide su hermano Joaquín Cid en nombre del Señor, aquí en su radio misionera Pentecostal. Nos estamos viendo el próximo sábado en otro capítulo. Que Dios me los bendiga. Nos levantamos a una sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor. Nadie va a cambiar ni a confundir lo que en casa papá y mamá solían enseñar. Toma mi mano, es una realidad. Unamos fuerzas,